Bueno, voy a continuar entonces ahora sí con este tema. Este tema les comentaba que es de matemáticas y vamos a hablar sobre la reproducción de figuras en retículas. Retículas o cuadrículas, como a lo mejor ustedes lo han escuchado en algún momento. Es muy sencillo este tema, chicos. Nada más es darle a lo mejor el concepto a lo que corresponde. Entonces, ¿me apoyan con su micrófono? ¿Quién lo tiene activado, chicos? Jimena. Bien, gracias. Bien, entendemos que las retículas, chicos, son guías o líneas para, bueno, guías para la alineación y la distribución de elementos en un cierto formato o en un cierto tamaño. Y nos sirve para organizar todos los elementos que necesitemos acomodar en un espacio y jerarquizarlos. Jerarquizarlos me refiero que los vamos a acomodar ya sea de mayor a menor o según el grado de relevancia o de importancia que le queremos dar a, a esta información. Entonces también nos sirven las retículas para crear un orden que es intangible y que puede ser comprendido y repetido también por otras personas. De hecho, aquí estamos observando una imagen de esas líneas. Esas son a los que a esas líneas nos referimos con retículas. Si se dan cuenta, están dentro de un espacio y cada uno tiene diferente tamaño. La parte inferior es más grande que, por ejemplo, en el caso de la nariz de la Mona Lisa, que es un cuadro muy pequeño. Entonces tenemos que una retícula también subdivide la página vertical y horizontal, si estamos hablando de una hoja, por supuesto, en cuestión de márgenes, tanto columnas, espacios entre columnas y líneas de texto y espacios entre bloques de texto. Y cuando agregamos también, por ejemplo, imágenes. Entonces, estas pequeñas divisiones son base de un enfoque modular que es sistemático y que se aplica especialmente a documentos de varias páginas, que es, por ejemplo, cuando ustedes entregan trabajos. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que vean, me entiendan más de qué estamos hablando. Entonces, con esto aceleramos el proceso de diseño y garantizamos una coherencia visual. Coherencia visual quiere decir que tengo una relación lo que estoy leyendo con lo que estoy viendo, de acuerdo a las páginas que están relacionadas entre sí. Entonces, cualquier diseño o diagramación va a implicar una resolución de una serie de problemas, tanto de nivel visual como de nivel organizativo. Recordemos que estamos hablando de esta información en relación a imágenes, símbolos, campos de texto. Cuando agregamos, por ejemplo, títulos, tablas de datos, todo esto debe de reunirse con un fin comunicativo. Este es el ejemplo del que les estaba hablando. Si imaginamos que esta hoja que estamos observando en pantalla fuera tamaño carta, de esta manera nosotros estamos organizando una información y acomodándola según su relevancia o según su grado de jerarquización, que era lo que comentábamos al inicio. Podemos observar que estamos combinando y adecuando espacios para que haya un orden y estamos, por ejemplo, en este caso, colocando títulos, texto, imágenes. Yo les pregunto a ustedes, en qué formatos o en qué tipo de publicidad ustedes han visto información ordenada de esta manera? ¿Nadie? ¿En un libro? En un libro, muy bien. ¿En dónde más hemos observado? Por ejemplo, en revistas también puede ser. Lo hemos observado a ver, se me ocurre, ahí se me fue el nombre, en los volantes. Cuando nos entregan un volante, también la información viene clasificada, viene ordenada de diferentes maneras.
Y eso es a lo que iba también, que en un volante o en un tríptico también se da mucho esta cuestión de organizar la información. ¿Qué pasaría si nos entregaron un tríptico con la información en desorden? Y que, por ejemplo, sabemos que un tríptico se dobla en 3 partes. Y si tuviéramos información dentro del doblez y el tríptico está ya doblado, valga la redundancia, sería un poco más complicado leer la información porque no estamos organizándola y estaría todo el texto muy corto y se doblaría y tendríamos que abrir todo el tríptico y demás cosas. Entonces, por eso es importante el saber organizar este tipo de información. Ahora, las retículas sabemos que pueden ser flexibles o también pueden ser rigurosas y mecánicas. A esto se refiere que hay beneficios que se reportan para trabajar con una retícula y que son sencillas. Te va a generar claridad, eficacia, economía, bueno, y continuidad. En este caso de economía y continuidad es cuando estamos trabajando, por ejemplo, estos trabajos. Esto, por ejemplo, podemos hablar que puede ser tanto de una revista como de un periódico y estamos organizando y administrando mejor la información. Si te das cuenta, alcanza mucha información ordenada de esta manera que si nosotros a lo mejor lo hiciéramos en una forma tradicional, que en una hoja las imágenes, en otra el texto más amplio, aquí inclusive tenemos varias columnas y eso se refiere a economizar, que lo que bien pudiste colocar a lo mejor hasta 5 hojas según ese ejemplo, aquí solamente puedes abarcar en un solo espacio, sin necesidad, y a eso se refiere economizar. Ahora, entonces tenemos que más que nada una retícula nos va a aportar a la diagramación un orden sistematizado, distinguiendo los diversos tipos de información y nos va a ayudar a facilitar la navegación de este contenido. Aquí observamos otro ejemplo. Entonces, bueno, aquí está otro también. Y entonces tenemos que también una página es importante fragmentarla o dividirla en partes, construyendo una retícula para un proyecto y así valorar de forma profunda el contenido específico de este proyecto, en el que se refieren sobre todo lo que comentábamos sobre características visuales y semánticas de este espacio. Ahora, ¿cuál es una anatomía de una retícula o la parte básica de una retícula? Tenemos que ahí forma parte de un conjunto de relaciones basadas en alineaciones o líneas que van a actuar como guías para la distribución de elementos en todo el formato. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una hoja con líneas de flujo, así se llaman, y tenemos, por ejemplo, las cuadrículas que son módulos. Ya esto va dividido en líneas, en columnas, en filas. Los marcadores que es en la parte inferior, pues para colocar a lo mejor alguna anotación o algo que queramos agregar. Con información y combinado con imágenes nos queda de esta manera. Pero lo que vamos a enfocarnos ahorita es en esta que es la retícula modular. Si tú observas tu libro de matemáticas, en el desafío 29 está en la página 64. De hecho, ahí es donde vamos a trabajar y enfocar esta actividad. Ahorita se los voy a compartir el libro. Entonces, tenemos que la retícula modular nos va a servir para proyectos que requieran un grado más de complejidad y de cierto grado de control que va más allá de ofrecer una retícula de puras columnas. Y entonces, bueno, tenemos que hacer el ejemplo de la retícula modular y en cuestión de información lo podemos observar de esta manera. Muy común esta imagen de anotación, connotaciones, lo podemos observar principalmente en los libros de geografía. Cuando nos da, por ejemplo, tenemos un mapa y una representación simbólica de a qué se refiere
los lineamientos o lo que nos está indicando el mapa. Así lo podemos trabajar. Y entonces tenemos que una retícula es, bueno, de columnas con gran número de líneas de flujo que son horizontales y que van a subdividir las columnas en filas, como lo que la imagen que les había mostrado. Entonces, cada módulo cada módulo es cada cuadrito que les había comentado. Va a definir una pequeña porción de todo ese espacio que es informativo y va a estar agrupados estos módulos en áreas que se llaman zonas espaciales, a las que dentro de estas zonas espaciales solamente vamos a asignarles alguna función o la información que vamos a trabajar. Y entonces el grado de control dentro de esta retícula depende del tamaño de los módulos. Los módulos pequeños proporcionan mayor flexibilidad y precisión. Pero el exceso de subdivisiones puede resultar a lo mejor un poco confuso o redundante o repetitivo. Entonces, aquí tenemos nuevamente el ejemplo de cómo estamos clasificando, cómo estamos haciendo uso de estos módulos. Entonces, las porciones de los módulos pueden determinarse de muchas formas. Puede determinarse, por ejemplo, cuando el módulo puede tener, según lo ancho y lo alto de un párrafo, de un texto principal. Eso lo podemos aplicar principalmente en español, en la forma de cómo presentar un trabajo. Y de ahí a lo mejor nos podemos apoyar para la entrega de los trabajos que precisamente yo les comentaba al inicio de la clase que van a ir elaborando. Esa es otra forma también de las cuales ustedes pueden presentar un trabajo y no hacerlo tradicional, de que sea un texto llenando la hoja y aparte la imagen, sino ir combinando la forma de la presentación. Entonces, las retículas modulares quedamos que se utilizan sobre todo para coordinar los sistemas de una publicación. Y una retícula modular también nos va a resultar adecuada para el diseño de información que es tabulada, como los cuadros, los formularios, las programaciones o sistemas de navegación. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de retículas con diferentes tamaños de módulos. Módulos son estos cuadritos que les comentaba. Por ejemplo, en la primera imagen, donde tenemos el barquito, tenemos varios módulos. Nos podríamos a contarlos lado por lado para obtener el total de estos módulos o de esta cuadrícula. Entonces, lo que vamos a trabajar en este desafío, chicos, que es el desafío 29 y 30, nada más son dos. El 29 y 30 nos indican que vamos a reproducir figuras. Entonces, la cuestión aquí de reproducir estas figuras, chicos, no es nada más volver a copiar la figura a donde a mí se me ocurre y trazo una línea de división y ya, no. Lo que tenemos que hacer aquí en este caso es respetar cuántos módulos o cuadritos contiene una figura según la forma, según las líneas que están trazando para generar este diseño y reproducirlo en el costado. Ya no sé, por ejemplo, en este caso tengo el ejemplo del lado izquierdo, lo voy a reproducir del lado derecho, respetando tal cual la cantidad de módulos o de cuadritos que estamos utilizando. Aquí lo estamos observando, por ejemplo, les comentaba la del barquito. En este caso, en la imagen de abajo, también tenemos una figura mezclando ya haciendo uso de dos colores, rojo y azul o morado me parece. Entonces, tenemos aquí lo importante, chicos, de esta reproducción de figuras es ser muy buenos observadores. Y si es posible, en este caso de esta figura que es más amplia, cuando son estos cuadros más grandes,
sí sacar las dimensiones. El caso es que tú vas a hacer una copia de estas figuras, pero al ser una copia debes de reproducirlas del mismo tamaño, de la misma forma. Para eso te vas a apoyar en los módulos o en este caso, que es en el que dice actividad 2, podemos apoyarnos de los puntos, que es la reproducción de este barquito aquí. Aquí en este caso del lado derecho, voy a contar cuántos puntos voy a trabajar, por ejemplo, si empiezo con la base, cuántos puntos tengo abajo, cuántos son los que voy a abarcar y de ahí hacia arriba, para que salga lo más parecido a nuestro modelo. Ahora, tengo aquí otro ejemplo que nos marca en la página 65 del libro de matemáticas, que de igual forma es diseñar una figura sobre la retícula o la cuadrícula, que es este formato, este ejemplo que tenemos aquí abajo. Y entonces aquí es reproducir el diseño de la misma forma. Obviamente aquí en este caso, si te das cuenta, la retícula del número 1 es diferente el diseño a la del número 2. Lo que te va a ayudar en el 1 es que como tenemos varias líneas, es más fácil que tú puedas ubicarte para reproducir la figura. En el caso de la retícula número 2, no tenemos las líneas diagonales, solamente es una retícula de cuadros. Y ahí la intención es de que tú desarrolles esa habilidad visual para reproducir las figuras. Entonces, hasta aquí, chicos, con esto que les comento, ¿tienen ya más en claro qué es lo que vamos a realizar con el libro de matemáticas? Sí, maestra. Muy bien. De ¿Cómo todas se va? maneras, a ver, ya les estoy compartiendo. ¿Ustedes ya están en esta página, la 64? Sí, maestra. Maestra. Bien. Fíjate muy bien lo que Esta, vas a hacer. De esto les voy a mandar algunos ejercicios y acuérdense que aparte te voy a designar ahí qué actividades son las que van para escala. Bueno, todo va para escala, pero para que lo vayan haciendo bien. Tenemos este desafío que se llama, y en esta posición, ¿cómo queda? Quiere decir que al hablar de que dice, y en esta posición, ¿cómo queda? Yo voy a reproducir una figura, pero cambiando la posición de la retícula. A lo mejor la tengo, por ejemplo, en el de la página 64 tengo el ejemplo de forma horizontal. Lo voy a reproducir, pero ahora en forma vertical. Y aquí nos vamos a apoyar un poquito del transportador, porque nos indica que vamos a reproducir en la retícula que está bajo las figuras de la retícula A. Esta es muy sencilla porque nos vamos a apoyar de los cuadritos y todo esto. ¿Cuántos hacia arriba, hacia abajo? Y vamos a responder estas preguntas. ¿Cuántos grados giró la retícula A para llegar a esta posición? ¿Cuántos tuvimos que haber girado para colocarla de esa manera? No quiere decir que así como están aquí, los voy a reproducir acá, sino que me va a quedar como acostada la imagen, si te das cuenta. ¿Ya me entendieron cómo lo van a hacer? Ahora, Sí. en la pregunta B dice, describe brevemente qué hiciste para reproducir las figuras. ¿De qué manera tú te acomodaste para reproducir esta figura que quede acá? Es decir, si aquí se me ocurre este módulo, este cuadrito donde está la mano. Si lo tengo aquí en la letra A, ¿cuántos grados? A ver, así bajita la mano, ¿cuántos grados ustedes calculan que va a girar esta figura para que esta pieza que estoy señalando me quede en esta parte de aquí? ¿Cuántos grados tendrá que girar esta figura?
¿Alguien tiene una respuesta? Se vale equivocarnos, chicos, ¿eh? Si decimos una respuesta que a lo mejor no es, no importa, ahorita solamente lo estamos calculando. Ya va a ser algo más preciso cuando nosotros, pues, nos apoyemos del transportador y ya comprobar realmente cuántos grados fue lo que giró la figura. ¿Cuántos serían? Azul, ¿cuántos grados te calculas que va a girar la figura? Max, ¿cuántos calculas también? ¿Nadie, chicos? Si no, les voy a tener que poner más trabajo, ¿eh? Yo, A ver, Brandon. 90. Sí, de hecho yo también. Era lo que les iba a decir que son 90 grados. Calculando, obviamente. Porque, pues sí, si nos damos cuenta por la posición, sí tiene que hacer un ángulo de 90 grados. De todas, gracias, Brandon. De todas maneras, ustedes van a comprobarlo ya con el transportador. Ahora, en el caso de la consigna 2, dice que vas a diseñar una figura, tú la vas a diseñar, ya no te está manejando aquí un modelo. Tú aquí vas a diseñar una figura sobre la retícula 1 y al terminar, bueno, aquí sé que te reúnas con un compañero, pero dadas las circunstancias, pues lo vamos a hacer igual. Esta figura que tú vas a diseñar aquí, que es libre, puedes usar, bueno, la figura que tú quieras diseñar aquí es la misma que vas a reproducir en la retícula 2. Yo les estaba compartiendo un ejemplo donde me parece que aquí venía una posible respuesta. No quiere decir que a fuerzas vas a hacer una casita. Aquí yo tengo un ejemplo de una casita. Tú puedes dibujar a lo mejor un carro, un barco o alguna otra figura que tú quieras. Suponiendo que aquí yo tengo la misma casita, yo la voy a representar, la voy a repetir en esta retícula 2, respetando los, los módulos que yo les comentaba. Y les comentaba que estas líneas que vienen en diagonal nos sirven para otros trazos que vienen más detallados. Por ejemplo, aquí en el techo. Aquí solamente, bueno, es sencillo porque voy a hacer una línea diagonal nada más. Y esto es lo que manejaba como ejemplo. Les comentaba, no es necesario que ustedes tengan que elaborar no es necesario que ustedes tengan que elaborar una casita. Hay muchas figuras, bastantes que ustedes puedan colocar y si le ponen más detalles, pues sería un desafío mucho mejor para ustedes. Ahora, en este caso dice que vamos a reproducir las figuras ahora del material recortable de ahí de tu libro, de la página 221 en las páginas de las retículas de las páginas 217 y 219. Entonces, bueno, ya de ahí ya ustedes van a seleccionar el material y van a trabajar con lo que les está indicando del material recortable. Y en el caso del desafío 30, que dice cuadrados o triángulos. De igual forma, dice que ahora de esta retícula, lo que vamos a hacer aquí es que tenemos aquí una retícula con varios ejemplos, que era lo que yo les comentaba, no limitarse a una casita cuando hay muchas figuras que ustedes pueden trabajar. Tenemos, por ejemplo, un castillo, un mosaico, un juego de avión, un barco con nubes y las nubes de diferentes formas al ser
cuadrículas, pues no vamos a usar líneas curvas. Entonces, aquí lo que van a hacer ustedes es elegir 2 de las figuras que aparecen en esta retícula y las van a reproducir del mismo tamaño, no más grandes, no más chicas. En las retículas que aparecen aquí, en esta retícula cuadrangular y otra en la triangular. ¿Ya me entendieron? Aquí una, en la siguiente la morada es la otra. Y entonces después, ya que lo hiciste y que las coloreaste bonito, vas a responder las preguntas A y B, donde nos dice, Inés dibujó el castillo en la retícula cuadrangular. Dice que del punto más alto de la bandera hay un cuadrito hacia arriba y 6 a la izquierda. ¿Tiene razón? ¿Por qué? Tú vas a decir si sí o no y justificar la respuesta. Y en la pregunta B nos dice, Beto dibujó el barco en la retícula triangular. Esta es la retícula triangular y esta la cuadrangular, por las formas o el diseño que tiene cada una de ellas, por eso es que tiene ese nombre. Entonces dice que empezó a dibujar el barco marcando un punto que se localiza 6 unidades de abajo hacia arriba y una unidad de derecha a izquierda. ¿Tiene razón? ¿Por qué? Al hablar de unidad, si nos está diciendo que se localiza 6 unidades hacia abajo, ¿qué quiere decir esto? El decir 6 unidades hacia abajo, perdón, hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Qué me está dando a entender específicamente con la palabra unidad? ¿De cantidades pequeñas? De cantidades pequeñas, exactamente. Si me está diciendo 6 unidades de abajo hacia arriba, quiere decir 6 cuadritos o 6 triángulos. Porque acuérdate que una unidad es una pieza. Si yo te dijera en el caso de la retícula cuadrangular, 3 unidades hacia la derecha, quiere decir que voy a contar 3 cuadritos. En el caso de la retícula triangular, pues serían 6 triángulos. No puedo contar un cuadrito porque simplemente la figura no me la marca. Y entonces, chicos, hasta la página 67 vamos a trabajar en esta semana. Es lo que les comento, es muy, muy sencillo lo que ustedes van a realizar esta semana. Solamente son desafío 29 y 30. El del romboide ya lo vamos a trabajar después. Pasando la semana de exámenes ya vamos a continuar con este tema. Mientras tanto, se van a enfocar ahorita nada más en de ¿Qué páginas, maestra? de las Perdón. retículas. Ok, es de la página 64 y terminamos en la página 67, que son las que les estoy compartiendo precisamente. Yo hice una casa. No te escuché, Marcos. Yo hice una casa. Ya tú hiciste una casa, entonces ya te adelantaste. Bueno, de todas maneras lo voy a revisar en las evidencias que ustedes me manden. Como sugerencia, chicos, y más bien, yo creo como regla también, como una norma de cómo trabajar cuadrículas, es importante que los trazos los hagan con regla para que les queden derechos, para que les sean correctos estos trazos. Aparte de que tenemos las retículas, aún así, cuando son líneas diagonales, que era el ejemplo que yo les comentaba aquí, en este sí tenemos líneas diagonales, pero en este no. Y entonces por eso es que en estos casos es cuando nosotros debemos de apoyarnos mucho de las reglas para que los trazos sean precisos.
y no anden las líneas ahí todas movidas. Entonces, bueno, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que van a hacer? No, maestra. ¿Nada?